Bien, yo no soy maestro de escuela sabática. Bienvenido, hermanos. Qué sorpresa. Cuando la hermana Arelis ayer en la tarde, no en la noche, sino en la tarde, me dijo por texto, yo quiero que usted tenga la lección. Digo, ajá. Bien. Yo he recibido una bendición de Dios en mi vida, de manera dolorosa muchas veces, porque el Señor, cuando le muestra a usted su problema, eso duele. Pero le agradezco a Dios por eso. Realmente mi vida ha ido cambiando a través de esas situaciones que Dios está tratando conmigo. Esta semana le contaba al hermano Daniel que yo he estado en entrenamiento con Dios hace un buen rato. El hermano Daniel ya me entiende. Hermano Daniel Miranda. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿De qué se trató la escuela sabática de esta semana? ¿De la? Dice los días finales de Jesús. Días finales de Jesús. ¿Qué hay de importancia en los días finales de Jesús? Para usted, ¿qué importancia tenía la lección? Yo quiero hacer preguntas porque me dijeron que soy maestro. ¿Qué importancia tiene esta lección esta semana? ¿Quién me dice una impresión que el Señor le dio a usted? Dígame, hermana. Amén. Muy hermoso. Eso me impresiona mucho. Gloria a Dios. Ya he recibido dos cosas que no tenía en mente. Bien. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Ya yo no voy a hablar. Siga, dígame, hermano. Elecciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿El Señor Jesús quiere que le imitemos? Que le imitemos. Cuando Pablo dice las palabras, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto es interesante poderlo entender. Yo le voy a hablar de mi impresión a través de lo que estudié y en qué fui impresionado por el Señor. El versículo se encontraba en el libro de Mateo, Mateo capítulo 26. Mateo es un libro muy importante, hermanos. Mateo es un libro muy importante. ¿A quién no les gusta Mateo 1? Mateo 1 resulta como casi un árbol genealógico, ¿no? A veces un poco cansón, pero es muy interesante el árbol genealógico de Jesús. Si podemos ir al libro de Mateo antes del 26, ir a Mateo capítulo 1, sería muy hermoso. Mateo capítulo 1, y vamos a ir luego a la lección. Mateo capítulo 1 habla de el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué interesante esto. Nosotros este fin de semana estamos hablando de la identidad, de la integridad del ser. Y no quiero salirme de ese tópico porque
Adán tuvo un hijo, su hijo Set, según el capítulo 5 de Génesis, ¿a imagen de quién? ¿Me van a hacer ir al capítulo 5? ¿Quién puede leer el capítulo 5? Estos son los orígenes de qué. Wow, vamos a tener que ir al capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 de Génesis. Adán fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Dice Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. ¿Escuchó la palabra lo hizo? ¿Cuántos eran? Para Dios, ¿cuántos eran? 1. Así que Dios dice así que lo hizo. Dice, varón y hembra los creó. 2 creaciones en una. Y los bendijo y llamó él, nombre de ellos, Adán. En singular. Así que la mujer se llamaba Adán y el hombre se llamaba Adán. El día que fueron creados. Y dice el 3, y vivió Adán 130 años y engendró su hijo, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El pecado, hermanos, trae consigo una pérdida de la identidad. Una pérdida de la identidad del ser. El pecado trae consigo esa pérdida de identidad. Así que aquí no habla del árbol genealógico de Jesús desde Adán. ¿Estamos entendiendo? Está hablando del árbol genealógico de Jesús desde David, pero no desde David, sino desde Abraham. Pero no de Abraham en la carne, sino Abraham en el espíritu. Porque Abraham en la carne tenía que ser restaurado a la imagen de Dios. Y Jesús lo restauró a través del sacrificio de su hijo. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿cuántos días pasaron? ¿Varios días? 3 días. ¿En qué pensaba Abraham las 24 horas? ¿Dormía? Cuando miraba al hijo, ¿qué pensaba? Cuando yo te atraviese este cuchillo. ¿Se lo dijo a Sara? No le comentó nada a Sara. Y si le comenta a Sara, mira mi amor, sabe, Dios me ha dicho que sacrifique al muchacho. Y Sara dice, sí, tenemos que hacer la obra de Dios. ¿Difícil? ¿Pensaba Abraham cuando regresara Sara sin el muchacho qué iba a pasar con su matrimonio? Mi esposo me mató a mi hijo, ¿cómo voy a seguir con él? ¿Qué iba a pasar con él? ¿En qué meditaba Abraham todos esos días? ¿Para qué es el sacrificio? Y estamos en la lección. ¿Para qué iba a ser el sacrificio de Jesús? Para perdonarnos, reconciliarnos con Dios y devolvernos la identidad de hijos e hijas de Dios. Si usted nota bien, cuando Jesús hacía sanidades, la palabra que Jesús anteponía. Aquel paralítico que descendieron por el techo, Jesús le dijo, hijo. Y después le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Está entendiendo lo que Jesús está haciendo con esto? Cuando la mujer que sufría de 12 años de sangrado, Jesús le dijo, hija, queda sana de aquel azote. Le dijo, yo te devuelvo la identidad de hija, te devuelvo la identidad de hijo. Pero Jesús es nuestro hermano también. ¿Confuso esto? Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Nosotros somos sus hijos y somos sus hermanos. Cosa bien imposible de entender por la mente humana. En el sacrificio de Isaac,
¿Se esperaba qué? ¿Abraham sabía lo que eran sacrificios? ¿Había sacrificado a Abraham en el pasado corderos? ¿Para el perdón de qué pecados? ¿De los de él? ¿Los de su casa? ¿Job hacía sacrificios por sus hijos? ¿Individual por cada uno? Así que Abraham sabía para qué era el sacrificio. Era para alcanzar el perdón y la paz con Dios. Perdone que estoy diciendo estas cosas, hermanos, porque en la lección yo me detuve y me impresionó mucho. La hermana me metió en ese detalle. Le digo, hermana, no le puedo decir que sí, porque tengo que orarle a Dios, porque hay algo que me impresionó y puedo romper con el esquema del lunes, del domingo, lunes, martes, miércoles, todos estos días. Así que dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y yo hago la pregunta, ¿lo engendró en la carne o en el espíritu? ¿Isaac fue engendrado en la carne o en el espíritu? Déjeme retroceder la pregunta entonces. ¿Ismael fue engendrado en la carne o en el espíritu? ¿Isaac fue engendrado en la carne o en el espíritu? En el espíritu. Hay un hijo de la libre y un hijo de la esclava. Un hijo engendrado por los deseos de Abraham y otro hijo engendrado por los deseos de Dios de restaurar la descendencia de Abraham. De darle a Abraham su propia genética, de engendrar en Abraham una nueva vida, que Abraham llegue a renacer, a ser una persona nueva en Dios. ¿Era mentiroso Abraham? ¿Ofreció a su mujer 2 veces para que se la devolvieran o no? ¿Se la iban a devolver? ¿Estamos entendiendo quién era Abraham? Abraham era un hombre como nosotros, sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Así que Dios quiere restaurarnos a nosotros, ese es el interés del cielo. Porque el pecado es algo absurdo delante de los ojos de Dios. No tiene sentido, es algo sin sentido, no tiene cognición para Dios. ¿Estamos entendiendo esto? No tiene sentido. Así que esto que dice Mateo acá, y por qué la lección está en el libro de Mateo, a mí me impresionó mucho. Dice, Abraham engendró a Isaac en el espíritu, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Judá fue engendrado en el espíritu? Fue engendrado en la carne. Jacob tuvo 12 hijos. 10 hijos en la carne y 2 hijos en el espíritu. Tuvo a Benjamín y tuvo a José y Benjamín, perdón, el orden. Y Dios consideró a José el primogénito porque era el hijo engendrado en el espíritu, aunque no fue el primero. El primero fue Judá. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, hermanos? Dice que Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón, Esrón dice Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Raá. ¿A quién? ¿Dónde vivía ella? ¿Raá tenía problemas? ¿Tenía una profesión muy antigua? Mantenga ese pensamiento presente, porque Raá engendró a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Ruth a Obed, Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. ¿Estamos entendiendo esto? Lo que usted va a ver acá en esta genealogía de Jesús es personas que fueron restauradas con los genes de Dios. Personas que fueron hechos hijos de Dios, a través de Dios sembrar su genética y restaurar el pecado en ellos para que ellos no fueran pecadores.
¿Se puede entender esto? ¿Difícil? ¿Abraham dudó de Dios, de la promesa de Dios? ¿Se rió de la promesa? Dice, como un hombre viejo como yo, no, pero mira, ojalá Ismael viva en tu presencia, ¿no? Tú no entiendes las cosas, pero yo la estoy viendo claramente. Ojalá Ismael vive en la presencia tuya. Y dice Dios, mira, ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Risa, que eso significa Isaac. Y lo voy a bendecir. Y luego le dice, después rato, le dice, y en cuanto a Ismael también te he escuchado, a él también lo voy a bendecir. ¿Quería Dios restaurar a Ismael? Aunque fue engendrado en la carne. ¿Usted sabe cómo fue engendrado usted? ¿Ha pensado usted cómo fue engendrado por sus padres? ¿Ha meditado en esto, hermanos? ¿Cuál es su genética? ¿Cuál es la mía? ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 26, los últimos días de Jesús? ¿Rahat era ramera? ¿La restauró el Señor Jesús? ¿Restauró su genética? ¿Abandonó la profesión? ¿La abandonó? Capítulo 26 de Mateo, dice el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Tenía que ser crucificado ese cordero? ¿Era necesario? ¿Era una necesidad? Dice la palabra, ¿es necesario? ¿Qué es lo que es necesario, hermanos? Para usted, ¿qué es necesario? Para mantenerse vivo. ¿Es necesario que usted, además que tenga sangre, pueda tener pulmones? ¿Y que pueda respirar? ¿Es necesario el oxígeno? ¿Es necesario? Era necesario la muerte de Jesús. Así que Jesús claramente se declara y dice claramente aquí esto, y dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta. ¿Estaban preocupados por la religión? ¿Les preocupaban los ritos? Por eso, parte de la lección enseña que la Pascua fue cambiada de sacrificio de Jesús ¿a qué? ¿Qué nos dejó Jesús como legado en vez del sacrificio? Qué bonito. Aquí dice claramente entonces, dice, pero decía no durante la fiesta, dice para que no se haga alboroto en el pueblo, preocupado por la liturgia. Y dice el 6, hermanos, y aquí vamos a ir navegando ya. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Mi pregunta es, ¿realmente era leproso cuando Jesús lo visitó en ese momento? ¿O había sido sanado ya por Jesús? ¿Pero por qué la Biblia le llama el leproso? Mire, hermanos, cuando nosotros se nos identifica de una manera,
Ojalá esta iglesia no haga esto, porque Jesús nunca mencionó nada de María Magdalena como que, oh mira, ella era prostituta antes. ¿Estamos entendiendo esto? ¿La está marcando Jesús con esto? ¿Cómo le llamó Jesús? Hija, ¿dónde están los que te acusaban? Yo te estoy regresando tu identidad de hija de Dios. ¿Las aceptas? ¿Las recibes? ¿El nuevo nacimiento? Hermanos, penoso es que dice el 6, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. ¿Por qué no dice el ex leproso? ¿Por qué no dice el que había sido sanado? ¿Por qué no menciona como a Lázaro, el resucitado? ¿Por qué no menciona a Lázaro como el resucitado? ¿Por qué no menciona a Abraham como el ex mentiroso? ¿Por qué aquí la Biblia dice el leproso como si fuese leproso todavía? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Cuando la iglesia se entera de los pecados de algún hermano, dicen los hermanos, no, ya nosotros lo perdonamos, pero no olvidamos. Y ese hermano queda marcado por nosotros, pero no por Dios. Cuando Dios perdona delante de su presencia, esa persona es restaurada, esa persona es una hija de Dios. Así que dice aquí el 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Amaban a Jesús? ¿Amaban mucho a Jesús? ¿Amaban mucho a su pastor? Vamos a hacerle algo al pastor y dice, no, ¿para qué gastar tanto con el pastor? ¿Cuál era el valor de Jesús delante de los discípulos? ¿Recuerda lo que es la cognición? Valorar la información es tener cognición. Dale el valor a la información. ¿Comprendemos esto? Vamos a repetirlo esta tarde, la cognición, la definición, para que la veamos, aunque usted la va a tener en los binders. Pero es importante esto. ¿Cuál era el valor de Jesús para ellos? Para ellos decir esto y tener un enojo. Hermana, si Jesús va a su casa esta noche, ¿cómo usted lo recibe? Y si la casa está desordenada, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien o avergonzada? Pero si a usted no le importa la gente que llegó, ¿le da vergüenza? No. Pero si le da vergüenza, ay, llegaste ahora y mira cómo tengo la casa, está preocupada porque le da importancia a Jesús. Hermanos, yo quiero leer lo que dice el Espíritu de Profecía porque es importante que lo leamos. Es importante que lo leamos. Vamos a leer del libro Deseada de toda la gente, la página 511 en adelante. Dice así, capítulo 62 dice, la fiesta en casa de Simón. Este capítulo está basado en Mateo 26. 6 al 13, Marcos 14, 13 al 11, Lucas 7, 36, 50, Juan 11, 55, 57 y
el 12, 1 al 11. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Era uno de los pocos fariseos que se había unido abiertamente a los seguidores de Cristo. ¡Wow! ¿Tenía valentía? Recuerde que el fariseísmo al que pertenecía este hombre, Simón, era la parte de la iglesia que era conservadora. Eran semitas, eran conservadores de la costumbre, conservadores de la religión, conservadores de los principios, conservaban todo. Guardaban todos los mandamientos. Dice que reconocía a Simón, a Jesús, como maestro y esperaba que fuese el Mesías. ¿Estaba valorando la información? Pero no le había aceptado como su Salvador. ¿Tenía problemas de cognición? Su carácter no había sido transformado. Por eso la Biblia le llama el leproso. ¿Estamos entendiendo ahora? Porque podemos ser sanos por fuera, pero si el corazón sigue enfermo de la lepra, entonces seguimos siendo leprosos por dentro. Y eso es lo que vale para el Señor. Simón había sido sanado de la lepra. Y esto, dice, y era esto lo que le había atraído a Jesús. ¿Ve el plan de la reforma por salud? Va primero la sanidad y luego atrae, luego Jesús se presenta en su carácter para transformar la vida. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció un festín al Salvador y a sus discípulos. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? 6 días antes de ser sacrificado. Ya hablamos de lo que pensaba Abraham, ¿sí? Cuando iba a sacrificar a su hijo. Ahora, ¿qué pensaba Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? Hermanos, ¿qué pensaba Jesús? ¿En qué pensaba Jesús? En la mente de Jesús, al visitar y estar con los discípulos, con María Magdalena y con Simón, ¿qué ocupaba la mente de Cristo en ese momento? La mente de Jesús estaba abrumada por los pecadores. El pecado no tiene sentido, como ya dijimos, para Dios. El cielo solamente ha tenido un solo problema. Y nosotros teníamos la solución. Simón la tenía frente a él. María Magdalena la había aceptado. Pero los discípulos todavía no lo habían aceptado como solución y respuesta al pecado. ¿Quería Jesús regenerarlos a ellos? ¿Ayudarlos a tener un nuevo nacimiento? ¿A transformarlos completamente? Aquí estaba Simón, que no había sido transformado. Simón no había sido transformado en su carácter. Judas no había sido transformado en su carácter. Pero María Magdalena, que había sido perdonado, ¿por qué la perdonó Jesús? ¿Cuál era su profesión en el pasado? Hermanos, ¿cuántos demonios tenía María Magdalena en el pasado? Dice más el espíritu de profecía. Mientras se tramaba esto en Jerusalén, Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. A un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón,
a quien él había curado de una enfermedad repugnante. Y al otro lado, Lázaro, a quien había resucitado. Marta servía. ¿Quién servía? Marta. A Marta le gustaba mucho servir, ¿eh? Siempre afanada sirviendo. Pero María seguía en su actividad de escuchar. ¿A quién escuchaba? Fervientemente. ¿Escuchó la palabra que dice? No escuchaba así. Escuchaba como con un calor en ella, una temperatura muy subida, dice, cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados. Había llamado de la tumba a su amado hermano. ¿Tenía mucho que agradecer ella? Y el corazón de María estaba lleno de gratitud. ¿Cuántos más en esa reunión tenían gratitud hacia Jesús? ¿Se ha preguntado esto, hermanos? ¿Cuántos de los que estaban en la cena le agradecían realmente a Jesús de corazón? Esa fue mi meditación en todo este proceso de estudiar esta lección esta semana. Mirar las cosas que Jesús estaba pensando en su corazón, cómo él tenía el deseo de redimir del pecado a Simón, de redimir del pecado a Judas, de redimir a los discípulos. Dice algo un poco feo acá. Simón, el huésped, había sentido la influencia, había sentido la influencia de la crítica de Judas. ¿Quién criticó primero? Judas. Respecto al don de María, que se había sorprendido, dice, por la conducta de Jesús. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Se ofendió Simón. Sabían que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Leemos en la Biblia. El 8 dice, Mateo 26, 8, al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Cuántos? Todos. Diciendo, ¿para qué este desperdicio? Dice el 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta palabra contrarresta lo que Jesús dijo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Contrarresta esta palabra? ¿Qué le dijo a los discípulos? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos en ese momento? Cognitivamente. Jesús les decía a los discípulos cognitivamente en ese momento, ¿sabes qué? Aquí hay problemas. Yo he estado con vosotros, yo con vosotros he estado, pero ustedes no han estado conmigo. Para María, el problema de María había sido arrastrada por Simón, el leproso. Dice Deseado de la Gente, página 519, párrafo 5. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. ¿Era religioso él? ¿Fariseo? ¿Recto en la religión? Pero había arrastrado a esta mujer a la prostitución. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban, dice, representados Simón y la mujer.
Jesús le dio una parábola a Simón. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir, dice, las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María. ¿Ha pasado esto alguna vez en la iglesia? De que algunos hermanos dicen, yo no sé cómo el hermano cayó en eso, ¿no? Realmente no entiendo eso. Entiéndalo, porque usted es uno como él. No meditemos, no hagamos arrogancia del cargo que tengo. Yo soy primer anciano, soy el anciano, lo que sea usted. No importa que usted tenga cargo de conferencia. Aquí estaba Simón, el leproso, que la Biblia dice, seguía siendo leproso porque su carácter era lepra. Por fuera se veía limpio, pero por dentro seguía leproso. Por eso la Biblia no le quita el calificativo de leproso. Y a María Magdalena nunca le dice la ex prostituta. Y a Raab la ramera le dice la ex prostituta. Ella aceptó el mensaje, aceptó a los mensajeros de Dios, los cubrió en su casa, los protegió y dice, yo quiero esa salvación que ustedes tienen. La recibió, fue transformada y pertenece al árbol genealógico de Jesús, la ascendencia de Jesús, como una mujer restaurada en su genética, para que Jesús venga a esta tierra a ocupar mi genética con la genética del cielo, para vencer la genética en la carne a través del Espíritu. Y eso vino a hacer Jesús, a enseñarles a ellos en este momento cuál era la dote mayor que tenían que tener ellos. Y no entendían. Judas no pudo cambiar, hermanos. Judas no pudo cambiar. Hermanos, hay un dote que dice la palabra de Dios, que Dios repartió dones en Primera de Corintios, capítulo 12. Si usted lo lee, dice los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 lo titulan los dones espirituales. Y dice algo muy bonito en el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, dice, ¿a quién? Anatema a Jesús. Wow. ¿Estamos entendiendo a Simón ahora? ¿Y la opinión de Judas? Simón dice, si este fuera profeta, supiera quién es esa mujer. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo anatema a Jesús? Le dijo anatema a Jesús. Así que Simón el leproso no tenía el Espíritu de Dios. Estaba siendo guiado por la carne. Estaba en pecado todavía. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y luego dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir acá? ¿Habrá un don superior al otro? Pero yo soy pastor. Y déjeme decirle algo, hermana, yo tengo 4 doctorados en divinidad. Tengo un PhD en Andrews y los hermanos valoran eso como identidad. A una hermana que me preguntó, dice, hermano, ¿en qué usted es profesional? Y yo tengo un PhD en pecado. Un PhD de cómo pecar. Y te puedo enseñar cómo se hace. Dice, no quiero aprender. Digo, no, porque yo me hice un experto pecando y el Señor ahora me está llevando a una escuela para que abandone el pecado. Y dice así, y hay el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada cual le da. Yo quiero llegar entonces a una pregunta que dice en el versículo 29 de 1 Corintios 12. ¿Son todos apóstoles?
Hermanos, ¿los discípulos del Señor se creían más que los otros? ¿Se creían más? ¿Los fariseos se creían más? ¿Menospreciaban a Jesús? ¿También a los discípulos? Jesús le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Y yo me pregunto, ¿tienen justicia? Sí, la de usted tiene que ser mayor. Tiene que ser en el Espíritu. Ellos tienen justicia en las cosas que hacen. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y dice el 31, procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente que los dones que tiene usted. ¿Cuál es ese camino que él expresa? Está en Corintios capítulo 13. Y después que habla de lo que es el amor, dice el 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor que le venía diciendo es el amor. Así que Jesús estaba en esa reunión en Betania, siendo fe para ellos, siendo esperanza para ellos y siendo amor para ellos. Sin criticar a los pecadores, sino mostrándose como solución para tu problema. Yo vine a ser solución y respuesta a tu problema. Y Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día para que sea solución y problema al que está en pecado. En las noticias adventistas salió una publicación ayer de que lo que sucedió en Orlando y estas personas, las personas de Orlando, Florida, que sufrieron esto, están culpando a los cristianos por lo que le pasa. ¿Ha empezado a pensar en esto, hermanos? ¿Por qué estos pecadores, como nosotros, pero ya nosotros arrepentidos, ellos todavía sin arrepentimiento, sienten ellos que nosotros somos culpables porque le odiamos? Porque les rechazamos, porque hablamos mal de ellos, porque decimos, sacamos la Biblia, eso es condenable. La lepra de Simón era condenable. Siendo religioso era condenable Simón. ¿Estaba salvo o perdido Simón? ¿Estaba perdido Simón en ese momento? Siendo religioso, guardando los mandamientos de Dios, estaba perdido. ¿Qué pasó por la mente, hermanos? ¿Qué pasó por la mente de Jesús? 6 días antes estaba ofreciéndose a sí mismo y le había descrito en el capítulo 26, yo voy a ser crucificado para salvarte de tus pecados. Yo voy a ser el Cordero para una vez y para siempre, para yo redimirte y hacer amistad entre tú y Dios nuevamente. Yo te voy a dar la identidad de hijo, te voy a dar la identidad de hija. ¿Y por qué estas cosas, hermanos? Porque para María Magdalena, el encontrarse con Jesús, le tiraron a los pies de Jesús, a María Magdalena, a una pecadora que fue sorprendida en adulterio, pero no le tiraron al hombre que fue sorprendido en adulterio, sino a la mujer sorprendida, se la tiraron a los pies. Y Jesús también se abajó a los pies de ella. Y la miró Jesús, pero con una mirada que no era de acusación, sino de misericordia, de amor. Y le dijo a ella, yo vengo a ti en fe, en esperanza y en amor, María Magdalena. Y la miró a ella y le dijo, es cierto,
Yo di esa ley que el que pecara lo mataran a piedra. Pero para uno juzgar, tiene que ser un santo completamente por dentro. Revísense dentro, revisen los archivos de ustedes, revisen los files que tienen ustedes. Y si encuentran pecado ahí adentro, tírenla. Ay, qué duro eso que Jesús le dijo. Y si hubiese aparecido un fariseo que dice, yo te doy gracias que no sé como estos ladrones, ¿eh? Si hubiese aparecido un fariseo, ¿la hubiesen tirado? Pero se revisaron unos con otros porque el Espíritu Santo se metió en el corazón. Y dejaron caer la piedra porque tenían que matarse unos con otros. Dejaron caer la piedra y se fueron calladitos sin hacer ruido. Y a esta mujer Jesús le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y ella dijo, no hay ni uno. Dice, ni yo lo hago y tengo el poder de hacerlo. Pero vete, pero abandona el pecado. ¿Lo abandonó ella? ¿Se pudo Jesús desprender de María Magdalena? Así que en este momento María Magdalena pasó de una pecadora que su centro de operaciones era la prostitución. Y cambió de su centro de prostitución a su centro de solución de problemas, que fue Jesús. Así que Jesús no pudo desprenderse de ella. Jesús echó un insulto a los fariseos que no pudieron entender lo que Jesús decía. Jesús dijo, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. ¡Wow! Ahí estaba María Magdalena. La honró el Señor Jesús y dice, mira María, tú vas delante al reino de los cielos. Porque me pusiste a mí como tu centro de solución de problemas. Yo soy el centro de tu vida y tú no has querido desprenderte de mí. Y por eso vives con gratitud conmigo. Por eso me sigues donde yo estoy. Por eso derramaste el perfume sobre mí. Por eso me lloraste a los pies y me secaste con tus cabellos. Porque yo he pasado a ser el centro de la solución del pecado en tu vida. Hermanos, esta es la lección de esta semana. La lección de esta semana es para que nosotros dejemos la religión y entremos entonces en la relación de colocar a Jesús en el centro, porque Jesús no era el centro de ninguno de los que estaban acá. Criticaron a Jesús, se enojaron con Jesús. Dice, no vale la pena derramar este perfume sobre ti, tú no vales la pena. Pero María dice, sí, Él vale la pena para mí. A mí no me interesa lo costoso que sea. No me interesa estos valores. Yo lo derramo sobre Jesús. No me importa. ¿Qué hace la crítica sobre María Magdalena, hermanos? ¿Qué hace la crítica sobre un pecador? ¿Lo empuja a qué? A que se hunda en el pecado. Hermanos, que esta lección nos ayude a nosotros, a que nosotros realmente, cuando estemos en el hogar, tratemos a los hijos con fe, con esperanza y con amor. Cuando estemos en el hogar y la esposa comete un error o un pecado, la tratemos con fe, con esperanza y con amor. Cuando un hermano aquí en la iglesia peque, que usted sea la fe y la esperanza y el amor para ese hermano. Y que usted lo lleve a que Cristo sea el centro de su vida, porque la única forma de poder cambiar la identidad es teniendo a Jesús como centro de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos.